Hola, bienvenidos a Cosiendo Puntadas, yo soy Sandra y hoy por fin llegamos a la tercera y última parte de esta serie que estamos haciendo, creando nuestro vestido icónico de miércoles Addams. En los vídeos anteriores hemos creado el patrón, por si no lo habéis visto os lo dejo por aquí encima, y también hemos hecho el corte, hemos aprendido qué materiales hemos utilizado, cómo se tiene que cortar y cuánta cantidad de tela necesitamos. Por si acaso tampoco lo habéis visto, lo tenéis por aquí también arriba o también en la descripción os lo dejaré. Entonces, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de la costura. Es un proyecto bastante trabajoso y os voy a explicar paso a paso todos los pasos que seguí de la manera más detallada posible, pero tampoco quería que este vídeo se me hiciera inmensamente largo, así que bueno, espero que lo entendáis todo y si no, sabéis que tenéis los comentarios para preguntarme cualquier duda. Por favor, preguntarme que yo os responderé. Y si alguien decide hacer este vestido, por favor etiquetarme. Tenéis mi cuenta de Instagram Cosiendo Puntadas, que es que me encantará de verdad ver vuestras versiones. Ya sabéis que el resultado final es este de aquí. Y antes de empezar con el contenido del vídeo, os quería pedir, ya que estos vídeos tutoriales, sobre todo los que enseño paso a paso todos los pasos a seguir, son los más complicados de grabar, porque realmente en lo que tú tardas en hacer una pieza, tardas el doble si tienes que documentarlo, porque tienes que preparar la mesa para que se vea todo bien, enseñar cómo se hace, ir moviendo la cámara en diferentes ángulos para que se vea todo perfectamente, de la mesa a la máquina, bueno, es como un proceso bastante más extenso. Luego evidentemente viene la parte de editarlo, ponerle el audio, porque al final tienes que ir cortando partes y dejar siempre lo que se ve mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, si os ha gustado el vídeo, os pido un like, que me comentéis sobre todo, que eso ayuda también muchísimo, y si os apetece suscribiros al canal para no perderos nada nuevo. Y dicho esto, ahora sí que sí, ¡empezamos! Vamos a empezar con la parte del cuerpo. Nos vamos a centrar en las piezas superiores, que son las que hemos cortado de tul. Vamos a empezar por el delantero. Le quitamos los alfileres y el patrón y vamos a necesitar la tapeta donde irían los botones. Digo irían los botones porque realmente para eso sirven las tapetas, pero en este disfraz no vamos a añadirle botones. Y lo que vamos a hacer es coser derecho con derecho a 1 centímetro de costura. Así quedaría una vez lo hayamos cosido. Preparamos el otro lado también y vamos a la máquina. Le pasamos un pespunte a 1 centímetro del canto. Acordaros de rematar bien al principio y al final. Importantísimo ir planchando todas las costuras a medida que vayamos cosiendo. Vamos a acabar la tapeta. Vamos al revés de la prenda, entonces doblamos 1 centímetro de costura y volvemos a doblar 2, y entonces ahí ya le pasamos un pespunte, ¿vale? Lo preparamos con alfileres y simplemente tendremos que pasarle la máquina para fijarlo todo. De esta manera nos ha quedado un cruce de 2 centímetros, que significa que desde el centro delantero hemos sobresalido 2 centímetros. En el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Vamos a la máquina. En este caso vamos a pasarle un pespunte muy al canto de la parte negra que toca con el tul. Una vez que lo tenemos vamos a rescatar los tules espalda, ¿vale? Tenemos hechos los delanteros y ahora vamos a unirlos por el hombro con las partes de la espalda. Colocamos derecho con derecho, ¿vale? Con los derechos enfrentados, y vamos a pasar un pespunte a 1 centímetro en la parte del hombro. Y este sería el resultado. Recordad de planchar las costuras abiertas cuando terminéis con la máquina. Vamos a dejar el cuerpo superior de lado y vamos a coger el cuerpo inferior. Le quitamos los alfileres y el patrón, pero antes de eso vamos a marcarle bien la pinza. Recordad que estamos con el cuerpo inferior de crepe. Entonces ya veis que le he marcado con un alfiler la pinza y voy a redibujarla para que a la hora de confeccionarlo me sea muchísimo más fácil. Lo marco con boli para tejido y lo hago tanto en el género de crepe como en el forro. Y cuando tengamos la marquita vamos a abrir el tejido para verlo completo, y lo que vamos a hacer va a ser derecho con derecho unir los dos lados de la pinza. Lo preparamos con alfileres. Y luego, si queréis, lo que podéis hacer es marcar esta nueva pinza desde la marca que hemos hecho con boli a 1 centímetro de distancia, que es lo que mide de ancho esta pinza. Antes de pasar a la máquina y coser las pinzas delanteras tanto del crepe como el forro, vamos a preparar también las piezas de la espalda. Marcamos el vértice de la pinza como hemos hecho antes y con 2 piquetitos marcamos los laterales de esa pinza.
Le quitamos los alfileres y el patrón y podemos redibujar esas pinzas en todas las piezas. Recordad, las pinzas se tienen que marcar por el revés. Y una vez marcadas estas pinzas, con el boli apto para tejido, que luego se va con el vapor de la plancha, vamos a preparar derecho con derecho para coser estas pinzas por todas las piezas que estamos ahora preparando. Tenemos que unirla, digamos, por los dos lados que hemos marcado, ¿vale? Entonces simplemente es ir uniendo las líneas para cerrar esta pinza. Para coser las pinzas simplemente tenemos que colocarnos en el vértice de ella, atacar y ir cosiendo siguiendo la línea que nos hemos marcado con el boli. Una vez llegamos al final de la pinza, volvemos a atacar y ya la tendríamos hecha. Este proceso lo repetimos en todas las pinzas del cuerpo inferior, las dos delanteras de crepe, las dos delanteras de forro, las dos traseras de crepe y las dos traseras de forro, y nos vamos a ir a la plancha para planchar todas estas pinzas que acabamos de hacer. Yo las pinzas las plancho juntas hacia un lado. En el delantero las envío hacia los laterales, ¿vale? Cada una hacia su lateral, y la espalda las llevo las dos hacia el centro de la espalda. Una vez tenemos hecho esto, vamos a coger el forro por un lado y lo vamos a coser por los laterales. Derecho con derecho, es decir, donde no están las costuras de las pinzas, ¿vale? Es lo que vamos a enfrentar. Lo preparamos con alfileres y le vamos a pasar un pespunte a 1 centímetro por los dos laterales de estas piezas. Lo vamos a hacer tanto en el forro como en el género, independientemente, cada uno por su lado. Y nada, ahora simplemente hay que pasarle 1 centímetro de costura por todas estas piezas que hemos preparado. Ahora vamos a coger las tiras de organza del escote que teníamos preparadas y vamos a cuadrar las que son más estrechas con las que son más anchas. Las que son más estrechitas van a ir por encima de las que son más anchas, evidentemente, porque si las ponemos debajo no se verían. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser por los laterales derecho con derecho. Vamos a prepararlo con alfileres y vamos a coser al lado de una tira que habíamos hecho del delantero, que mide unos 150 centímetros más o menos de ancho, que es lo que nos mide el tejido. Vamos a colocar las dos piezas de la espalda que habíamos cortado antes por la mitad. Y así tendremos la tira extra larga que necesitamos para fruncir. Cuando le tengamos pasada la costura a 1 centímetro del borde y planchado, lo que vamos a hacer va a ser hacer el acabado. Así ya estará hecho y no tendremos que hacerlo una vez fruncido, que cuesta mucho más. Le vamos a hacer el acabado de pañuelo. Si no sabéis cómo se hace, os dejo el enlace por aquí arriba al vídeo. Y en la cajita de descripción os digo exactamente qué minuto tenéis que ver para ver el acabado de pañuelo. Y este sería el resultado. Ya hemos unido todas las piezas y le hemos hecho el acabado. Y queda así de bien. Lo que yo le he hecho es, en las costuras de los laterales, le he pasado la overlock, o en su defecto le podéis pasar un zigzag para que no se deshilache nada. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues muy fácil. Una vez que tenemos las dos tiras superior e inferior del escote hechas, ahora mismo en el vídeo solo estáis viendo una, vamos a fruncirlas. ¿Cómo vamos a fruncirlo? Lo primero que vamos a hacer va a ser marcar el centro para que luego al coserlo sea muchísimo más fácil de colocar. Lo podemos marcar con un alfiler sin ningún problema, lo dejamos ahí y ya lo quitaremos luego. Además de hacerle el bajo, hay que terminar los dos extremos cortos de esta tira. Vamos a seguir el mismo acabado de pañuelo para todo. Entonces, una vez que tengamos el bajo hecho, lo que vamos a hacer va a ser por el otro extremo, lo vamos a fruncir. Para fruncirlo hay que fruncirlo muchísimo. Si no sabéis cómo se frunce a máquina, también os voy a dejar por aquí encima el vídeo enlazado de cómo fruncirlo y en la cajita de descripción el minuto exacto que tenéis que ver para seguir el tutorial. Ahora que vamos a unirlo todo, lo primero que tenemos que hacer es juntar las dos tapetas. Hay que ponerlas una encima de otra, ¿vale? Entonces esto le podéis pasar un pespunte ahora o más adelante, como queráis, simplemente para que no se muevan. Entonces yo le he pasado un pespunte a cada lado de la tapeta. Una vez que lo hemos fruncido, lo que vamos a necesitar va a ser el cuerpo inferior de crepe y las dos tiras fruncidas
preparadas. Las tenemos aquí para ir moldeándolas a medida que vamos colocando. Y lo mismo que hemos hecho antes, tenemos que buscarle el centro para que los dos alfileres que hemos colocado en los dos centros nos cuadren. Si no, no vamos a saber exactamente dónde tenemos que empezar a poner la nueva tira. Vamos a poner primero la larga y en este caso lo vamos a colocar tal cual estáis viendo en el vídeo. En el derecho del género de crepe vamos a colocar el revés de la tira de organza. La tira más ancha, recordemos, no la más estrechita, que esa va encima. Vamos a colocarlo por partes. Primero vamos a colocar toda la distancia del delantero, de la tira ancha. Y una vez hayamos puesto toda la tira ancha, vamos a poner por encima, también uniendo el derecho de la tira ancha con el revés de la tira estrecha, ¿vale? Lo tenemos que colocar así tal cual, puesto encima. Y vamos también a cuadrar los centros y a colocar alfileres para preparar toda esta zona. Una vez que lo tenemos, vamos a coger el cuerpo, ¿vale? La parte del tul y ahora sí que sí cosemos derecho con derecho, ¿vale? Luego al darle la vuelta quedará hacia arriba. Pero entonces tenemos que colocar simplemente la franja del delantero en todo esto que hemos preparado anteriormente. Importante, las tapetas tienen que ir una encima de otra, ¿vale? Las tapetas no tienen que ir una a continuación de otra, sino una encima de otra. Es como si estuvieran los botones cerrados. Entonces, una vez lo tenemos así preparado, le seguimos poniendo alfileres para que todo nos cuadre perfectamente. Cuando lo tengamos todo preparado con alfileres, bien sujeto, le pasamos un pespunte. Si no os sentís seguras, podéis pasarle primero un hilván para acabar de fijarlo y después lo paséis a la máquina. Una vez que le hemos pasado la máquina a esto que habíamos preparado, nos va a ir quedando una cosita así. ¿Por qué teníamos que colocar esta parte primero? Porque la parte fruncida va a continuación del tul, ¿vale? O sea, va por aquí justo por donde lo estáis viendo, hacia arriba, y entonces luego sí que sí se volverá a unir en la espalda, en la parte recta del bajo de la espalda. Como va muy fruncido, no os preocupéis por las esquinas. De todas maneras, si os queda un pico muy marcado o os ha quedado tela bastante pillada, podéis darle un piquete en el interior una vez cosido. Pero bueno, ahora simplemente vamos a seguir preparando esta distancia, ¿vale? Recordemos que ahora sí que sí se tiene que unir derecho con derecho. Las tiras de organza sí que van una encima de la otra, ¿vale? Tal como lo hemos preparado antes, pero la tira de organza más estrechita va derecho con el derecho del tul, del cuerpo del tul, el cuerpo superior. Es importante que tengáis mucha paciencia y vayáis haciendo esto poco a poco. Es normal que tengáis que ir repartiendo el rizo porque nos ha quedado súper igualado por algunos lados, que os sobre por otros. Esta es la magia del rizar. Podéis ir jugando a medida que vais uniendo las piezas. Cuando tengáis preparada la parte de la sisa, nos vamos a ir a la parte de detrás. Aquí es importante que tengáis referencia de que tenéis que juntar la pieza del tul superior con la pieza de crepe inferior. Y en medio de todo esto tiene que ir la organza fruncida. Entonces yo lo que os recomiendo es que primero preparéis la parte del tul unido a las dos tiras de organza y después unáis el crepe porque es mucho más fácil. No intentéis hacerlo todo a la vez porque es bastante complicado. Aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? Lo dicho, empezamos a preparar todo este berenjenal de piezas por el delantero y unimos esa recta. Una vez que lo tengamos unido, lo que vamos a hacer va a ser irnos a la sisa. La sisa simplemente corresponde a las tiras de organza con el tul. Digamos que esto es como hacer un cuadrado, ¿vale? Tenemos la base, vamos al lateral y después acabamos con la parte superior que correspondería a la espalda. En la espalda sí que unimos el tul con el crepe con las tiras de organza.
Si lo habéis llegado a preparar bien, entonces sí que nos quedará el hueco de la sisa para poder meter el brazo, hacer la comprobación, sobre todo antes de coser. En mi caso sí, lo he preparado bien. Aquí veis cómo meto el brazo. Y entonces ahora haríamos exactamente lo mismo que acabamos de hacer ahora, pero en el lado contrario. Y pasamos a la máquina. Bien, para coser veis que aquí es el delantero que ya está cosido y nos faltaría la sisa y la espalda. Yo lo he cosido con los alfileres para que no se me escapara nada, así que una vez lo tenemos cosido hay que irlos quitando, importantísimo para que no se nos queden dentro. Y este sería el resultado de cómo está quedando el cuerpo. Ahora vamos a hacer el cuello. Aquí tenemos las 4 piezas del cuello y luego tendremos las 4 piezas del pie de cuello. Si veis, he marcado una cruz con un alfiler a las piezas del cuello que van al bies. Las otras van al hilo. Aquí estoy comprobando qué piezas van al bies y qué piezas van al hilo. Al bies las piezas son más elásticas que al hilo. Entonces, una vez tenía las comprobaciones, uní derecho con derecho y hay que coser alrededor de todo el cuello, dejando la parte de abajo sin coser. Lo preparamos con alfileres y preparamos exactamente de la misma manera el otro. Una vez en la máquina vamos a coser hasta llegar a la esquina a 1 centímetro antes, clavamos la aguja, levantamos el prensatelas, giramos la prenda y bajamos el prensatelas para seguir cosiendo. Así se hacen las esquinas. Entonces, una vez llegamos a la siguiente esquina, hacemos exactamente lo mismo. Clavamos aguja, levantamos prensatelas, movemos la pieza hacia la nueva dirección, volvemos a bajar el prensatelas y seguimos cosiendo. Ahora que lo tenemos, vamos a darle la vuelta al cuello. Si no tenéis la esquina cortada, en mi caso ya la he cortado antes, así como en diagonal, la cortáis ahora el sobrante de tejido, ¿vale? Entonces le damos toda la vuelta al cuello y lo vamos a planchar bien. Una vez que lo tenemos bastante planchado y asentado, lo que vamos a hacer va a ser coger las piezas del pie de cuello, ¿vale? Las 2 piezas que corresponden para unirlas a esta parte del cuello y las vamos a colocar de esta manera. Primero vamos a coger una y la vamos a colocar, digamos, mirando hacia arriba, ¿vale? Porque habrá que unirla por el bajo, por la parte que no hemos cosido del cuello, habrá que pasarle por ahí 1 centímetro de costura. Y una vez que le pasemos el centímetro, esta pieza irá hacia abajo y entonces ya el pie de cuello nos quedará bien. Genial, pues vamos a colocarlo. Vamos a dejar 1 centímetro de costura sobrante para que nos quede como por fuera y vamos a colocar las 2 piezas del pie de cuello tal como estáis viendo en el vídeo, una a cada lado. Vamos a unirlas por este centímetro de costura pequeñito que nos queda y después vamos a pasarle una costura también a 1 centímetro por la parte que no está cosida del cuello. ¿Vale? Entonces iremos pasándole por ahí el centímetro de costura hasta llegar a la curva. Una vez que lleguemos a la curva tenemos que simplemente a 1 centímetro seguir hasta la parte de arriba, ¿vale? Y dejaremos abierta el bajo del pie de cuello para luego poder unirlo a la pieza del cuerpo que ya tenemos cosida y entonces ya tendremos el cuello terminado. Tenemos que coser exactamente por todo esto marcado con alfileres. Vamos a la máquina a pasarle el pespunte y acordaros de en el momento de llegar a la esquina hacer lo mismo que hemos hecho antes para que os quede bien. Una vez que lo tenemos tendremos que repetir todo este proceso en la otra parte del cuello porque ahora mismo solo tenemos un lado, nos faltaría el otro lado. En las esquinas quitarle el sobrante de tela para que nos quede bien y lo ponemos del derecho, ¿vale? Girando la pieza. Importante si nos acaba de quedar bien que le quitéis el sobrante de tela. Veis que aquí estoy cortando una parte sobrante para que no haga grueso por dentro. Lo giramos y esto sería un lado del cuello, ¿vale? Esto quedaría así puesto en el escote. Cuando tengamos los 2 cosidos, nos vamos al cuerpo y los vamos a coser por la parte del tul, que es ahí donde va el cuello. Lo hemos dejado abierto porque, como hemos dicho antes, vamos a dejar una lágrima detrás para que la cremallera no llegue hacia arriba, que si no nos va a quedar ahí la cremallera vista y a mí, pues personalmente no me gusta. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser poner el cuello
empezando por el final de la tapeta. O sea, este pequeño sobrante redondeado que queda del cuello hay que montarlo uno encima del otro porque es como si luego hubiera un botón. En este caso ya os he dicho que no vamos a poner botones, simplemente lo vamos a coser por encima con un pespunte para que no se nos mueva y nos quede fijado, porque al final el cuello no se va a abrir por delante, se va a abrir por atrás. Entonces, ¿cómo os recomiendo que pongáis el cuello? Vamos a empezar por la parte del escote de detrás y no vamos a coger las dos capas del cuello, solo vamos a coger una, la del derecho, derecho con derecho, derecho del pie de cuello con derecho del tul. ¿Vale? El tul solo es una capa, pero el cuello son dos, entonces solo vamos a coger una, la otra la utilizaremos después para hacer el acabado. Entonces, podéis hacer dos cosas, o coser primero esta primera capa, coserle 1 centímetro y después coger la otra capa del pie de cuello que no estamos pillando ahora mismo, envolverlo, ¿vale? Envolver 1 centímetro hacia adentro y le pasamos otro pespunte, o lo podéis hacer a la vez. Yo lo estoy preparando a la vez porque al final tengo bastante práctica y creo que con un pespunte ya me puede salir. Entonces este sería el resultado. Si veis, está cogido al centímetro y por dentro también lo he cogido 1 centímetro interior para pulirlo. Colocamos todo con alfileres hasta llegar a la tapeta y por el otro lado exactamente hacemos lo mismo. Y ya lo hagáis en 2 pasos o en uno, cuando lo tengáis, pasarle los centímetros que haga falta. Esto sí que tiene que ser bastante al filo del escote, ¿vale? Bastante cerca del tul. No directamente en el tul, evidentemente, porque lo tenéis que hacer el centímetro en el pie de cuello, pero bastante al filo. Y el siguiente paso para finalizar la parte del cuerpo es ponerle el forro, ¿vale? Aquí tenéis que tener bastante cuidado porque hay bastante grosor en la costura, entonces hay que colocarlo derecho con derecho. Evidentemente el forro tiene que ir de esta manera para que las pinzas queden por dentro, ¿vale? Entonces una vez lo tenemos más o menos ubicado, vamos a coger la costura y por el derecho de esa costura pondremos el derecho del forro. Para que os sea más fácil lo tenéis que girar, ¿vale? Lo tenéis que poner como boca abajo y coserlo. Básicamente tenéis que coserlo por el mismo pespunte que ya habíais pasado antes, así que simplemente tenéis que seguir todo lo que hay. ¿Qué pasa cuando llegamos a la sisa? Porque la sisa no está cogida con la parte de la organza. Pues cuando lleguemos a la parte de la sisa tendremos que coger solo el género de crepe y de forro. La organza la dejamos aparte porque si empezamos a coger ahí la organza no nos cabrá la mano, no podremos hacer una sisa para hacer una manga. Entonces vamos a colocarlo con alfileres y cuando llegamos a la sisa pues simplemente es ir resiguiendo toda la forma. Cosemos estas piezas con muchísimo cuidado, soy consciente que hay mucho grosor, así que poco a poco iros ayudando de la palanca manual. Cuando llegáis a cierta esquina de la sisa, lo mismo, hacéis el procedimiento común para coser las esquinas y vais uniendo la parte de la sisa. Esta será más fácil porque tiene muchísimo menos grosor. Y así seguís hasta que termináis todo el contorno. Y ya sabéis, si en algún momento no os sentís seguras, es mejor hilvanar primero, mirar cómo queda y luego coserlo. Aquí podemos ver cómo va quedando. Ahora que tenemos la parte de arriba vamos a la falda. Veis aquí que tenemos la parte del forro, ¿vale? Esto que está lomo es el delantero y el otro, que hay 2 trozos, evidentemente es la espalda. Para identificar cuál es el centro espalda, donde va la cremallera, yo siempre le pongo un piquete, ¿vale? Para simplemente ubicarlo rápido y que no me equivoque. Entonces ahora lo que hay que unir es por los laterales, derecho con derecho, vamos a unir delantero y espalda. Y hacemos exactamente lo mismo por la parte de la organza. Aquí ya lo hemos preparado con alfileres y lo mismo derecho con derecho y unimos. La parte del centro espalda lo vamos a dejar hasta después que no pongamos la cremallera, de momento lo vamos a dejar abierto. Y lo dicho, le pasamos una costura a 1 centímetro por los laterales del forro y de la organza, de las 2 faldas largas. Vale, recuento de cómo vamos ahora. Como veis, he colocado ya las faldas con partes de organza ya fruncidas. Tenemos la parte de organza
de la falda larga, que es la que va justo debajo. Luego tenemos encima de esta falda, más o menos a unos 27 centímetros de cintura, hacemos una línea con un boli de tejido y le ponemos la falda media fruncida, y después, cogida con la cintura, le ponemos la falda superior también fruncida del todo. ¿Cómo hacemos esto? Siguiendo el mismo procedimiento que hemos hecho para las tiras de organza del escote. Primero unimos delantero con espaldas. Ok, una vez tenemos esto, le hacemos el acabado, que ya sabéis que lo podemos hacer al final de todo, pero bueno, así ya lo tenemos. Y después lo que vamos a hacer va a ser fruncirlo. Y una vez que lo tenemos fruncido, entonces ya lo unimos con la falda larga. Es decir, veis que está la falda completa. Si nos fijamos y vamos un poquito más cerca, la falda superior está cogida en la cintura con, digamos, la falda larga, ¿vale? Está fruncida y cogida en la cintura, le he pasado un pespunte. Y después la falda media está unida a 27 centímetros de la cintura, es decir, de la cintura hay 27 centímetros hasta que empieza la falda. Simplemente la unimos ahí, el derecho de la falda larga con el revés de la falda media se une con un pespunte, así, pam, puesto encima. Podéis pasarle la overlock a ese acabado o un zigzag para que os quede bien terminadito, pero sería colocarla un poco aquí. Y entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser, en la falda larga, para que no nos quede así de fluffy, ¿vale? Vamos también a fruncirla. Entonces, justo unos 5 centímetros, 6 desde el final de la falda media hacia arriba, ¿vale? Para que no se vea, digamos, este fruncido, también le vamos a pasar un fruncidito. Para hacerlo le pasáis una costura con una puntada larga y lo fruncís. Y ahora finalmente vamos a unir el cuerpo con la falda, ¿vale? Aquí podéis ver que está el forro ya fruncido también por la cintura, ¿vale? Que si no, no iba a cuadrar con el cuerpo. Y vamos a añadirle por encima la organza. Entonces se trata de unir derecho con derecho, derecho del cuerpo con derecho de la organza. Y luego utilizáis el forro para pulirlo. Ir frunciendo lo que necesitéis para que os vayan cuadrando todas las costuras, porque al final tiene que cuadrar la falda con el cuerpo. Tenéis que adaptar siempre el frunce de la falda con la medida del cuerpo, que eso sí que no va fruncido. Y básicamente el trabajo es ir poniendo alfileres para prepararlo, tener en cuenta que hay bastante grosor porque hay muchísimo fruncido, hay varias capas de tela, etcétera. Entonces ir con calma y lo de siempre, si necesitáis hilvanar antes de coser, adelante. Y cuando ya lo tengáis cosido nos quedaría una cosita así. Importante para cerrar el escote, lo que hemos hecho es añadirle unas presillas y unos ganchitos en la parte del cuello detrás, ¿vale? Le he añadido justamente 2, como podéis ver, para abrirlo y cerrarlo sin problema. Y después lo que hay que hacer es añadirle finalmente la cremallera invisible, que eso se lo tenéis que añadir desde donde empieza el crepe, ¿vale? La parte del tul la dejaríamos con una lágrima y desde donde empieza el crepe entonces va la cremallera invisible. La tenéis que hacer bastante larga para que os quepa de abajo, ¿vale? Pues tiene que llegar hasta la cintura y después unos 15-20 centímetros más seguro. Y luego lo demás lo cerráis con una costura. Recordad, para unir el cetro-espalda, derecho con derecho. Y lo plancháis súper bien porque si no os quedará bombeado. Si no sabéis cómo poner una cremallera invisible, os dejo el vídeo enlazado aquí arriba. Y este sería el resultado de cómo ha quedado el disfraz de miércoles Addams. Sé que hay muchos pasos, sé que es un proceso bastante largo y bastante extenso. Si tenéis algún problema, alguna duda, me lo podéis escribir en los comentarios. Si queréis explayaros más, me podéis escribir por Instagram. Como veis, a todo lo que se puede deshilachar le tenéis que pasar una overlock o un zigzag a máquina y los hilos que se vayan quedando los quitáis todos, sobre todo del fruncido también. Una vez que hayáis fruncido las partes de la falda, os recomiendo que le paséis otro pespunte encima para que el fruncido no se escape y poquito más, ya tendríamos terminado el disfraz. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Yo estoy muy contenta, de verdad, ya os lo he dicho bastantes veces, pero estoy muy contenta con el resultado. Me ha costado lo mío, pero al final hemos llegado vivas al final. Ha sido súper divertido recrear a Miércoles Addams, o sea, es un personaje que me encanta y realmente no sabía el resultado del vestido hasta que me lo puse, me maquillé, me peiné, o sea... La verdad que ha sido súper satisfactorio todo el proceso. Y como ya os he dicho, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle like, suscribiros al canal si os apetece y nos seguimos viendo por aquí en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por quedaros.